3, 2, 1. Amada Iglesia de Cristo, qué gusto estar una vez más aquí con ustedes, reunidos por este medio virtual que nos ha permitido llegar a tantas personas y mantener la unidad en una misma fe y en un mismo amor. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan y hoy quisiera hablarles de aquella fecha que tanto celebramos, pero no desde la perspectiva tradicional y religiosa que tanto se habla el domingo de resurrección, en donde el domingo de resurrección Jesús resucita, pero toda la gente ya está muerta. Está muerta de tanto pasear, de tanto embriagarse, de tanto comer, de tanto dormir, y simplemente se ha convertido en una semana festiva, en donde no hay nada más que aprovechar el descanso. Y esto no tiene nada de malo en algunos aspectos, pero yo quiero hablarle desde el punto de vista a usted de lo que significa esta resurrección, de lo que significa esto que Cristo ha hecho por nosotros. Y para eso, como lo leímos en el enunciado antes de comenzar este mensaje, nos vamos a apoyar en el texto bíblico de Colosenses 2. Antes de comenzar, yo le invito, si usted puede, en este momento, cierre sus ojos ahí donde está. Y si no, repita después de mí y dígale: buen Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te rogamos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu donde estoy, Señor, para que seas tú, Señor, enseñándome. Háblame, Señor, a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu redarguya mi mente, mi corazón, Señor, y nos permita cada vez un poco más parecernos más a ti, Señor. Danos la humildad y el entendimiento para enseñar y asimismo para aprender. Por Jesús te oramos y todos decimos amén. Bueno, en Colosenses 2 leíamos en el verso 8 que el apóstol Pablo les decía a los discípulos: mire que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Y por qué quiero utilizar este verso como base? Por como les decía hace un momento, esto del Domingo de Ramos se ha convertido en una tradición religiosa, en una tradición ya casi mundana, en donde las iglesias simplemente hacen unos rituales. Y ojo, que no hablo únicamente de los católicos, hablo de la iglesia tradicional humana, la iglesia humana, porque la institución se ha llenado únicamente de requisitos, de normas y de deberes que no son iguales a los que Jesús nos enseñaba. Se han involucrado en aspectos no necesarios y lo único que han querido es convertirse en un obstáculo para que la gente pueda acercarse a Dios. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Usted ve desde el principio, incluso antes de que llegue Jesús a la tierra, ya la gente, el ser humano, había querido impedir el acercamiento. Por eso existían, por ejemplo, los fariseos, existían los escribas, que eran personas eruditos de la palabra, que lo único que hacían era impedirle a la gente acercarse a Dios, ponerle reglas y razonamientos que según sus criterios era como Dios quería que se acerquen. Viene Jesús y tiene que pelear con ellos. A lo largo de la historia empieza a existir una institución espiritual que se llama la iglesia. Y ojo, yo quiero aclarar algo: yo creo en la iglesia como novia de Cristo, como la novia de Cristo. Ojo, que la Biblia dice que la iglesia somos un cuerpo, y muchos han dicho que somos el cuerpo de Cristo. No, la iglesia es la novia de Cristo.
Nosotros somos un cuerpo, pero dentro del aspecto bíblico entendemos que la iglesia como novia de Cristo es un ente, una institución espiritual. Claro que hay que congregarse, es fundamental, pero nos congregamos porque nos rodeamos de personas que al pensar igual que nosotros, al tener nuestra misma fe, nos motivan a seguir creyendo. Pero muchos han utilizado la congregación para llenarte de normas y de requisitos que no están en la Biblia. Llaman mucho pecado, llaman muchos malos hábitos y muchos malos actos. Y es que, amado amigo y hermano, yo crecí en una congregación en donde todo era pecado. Era tanta la malicia, era tanta la maldad de quienes estaban en ese lugar que obligaban a los hombres a sentarse en sillas diferentes a las mujeres, porque si no se caía en tentación. Ciertamente creo yo que lo hacían con el ánimo de que nosotros no cometiéramos errores, pero lo hacían bajo los preceptos de sus filosofías. De la abundancia del corazón. Recuerde que el corazón no es este músculo al que hace referencia, sino la mente, el núcleo. De la abundancia del corazón habla la boca. Coloquialmente se lo voy a decir: el ladrón juzga de acuerdo a su condición. ¿Sí? Entonces, todos esos parámetros que pone la iglesia no han hecho sino alejarnos. Pero yo vengo y me encuentro que en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, el último apóstol que tuvo encuentro con Jesucristo directamente, advierte y dice: hey, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ya había nuevas filosofías en ese momento, ya habían nuevos pensamientos, pero ojo con una palabrita que dice aquí, con una frase, dice: y vanas sutilezas. Vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Mire, yo creo que algunos me entenderán. En una de las congregaciones en las que yo estaba, se acostumbraba a la autoridad, o más bien a tu líder o a tu autoridad, pedirle la bendición. La bendición, pastor. Su bendición. Bendígame. Eso no dice la Biblia. Ay, pero es que Hebreos 7:7 dice que el menor, sin discusión alguna, el menor será bendecido por el mayor. Dos cosas. Uno, en ninguna parte dice que el menor deba pedir la bendición. Dice que el mayor bendecirá. Y en segundo lugar, ¿quién es el mayor? Y acá estaba constituido que el mayor era el que tenía el cargo de más honra. Entonces, si tú predicabas a nivel congregacional, tú eras más autoridad, tenías más honra. Pero Jesús nos enseñó y dijo que los que sirven a los demás son como los mayores. Cuando Él le lavó los pies a sus discípulos, maestro, le dijo: ¿cómo nos vas a lavar tú los pies? Deja, tranquilo, porque el menor viene siendo como el mayor cuando lo sirve. Jesús nos lavó los pies, Él es el mayor. Entonces, entre más servicio tú tengas para la gente, te terminas constituyendo mayor ante los ojos del Señor que aquel que se para en una tarima muchas veces a hablar con filosofías humanas y con fundamentos que no son de Cristo. Por eso algunos habrán notado, y mire, yo tengo gente, y por favor no se ofenda conmigo si me está escuchando, que me escriben y me dicen: hola, pastor, hola Darío, la bendición, y yo no les respondo nada. Yo no les respondo nada. Pero continuamente, cuando hablo con ellos, el Señor los continúe bendiciendo. Una, porque no es mi bendición, es la bendición de Dios. Y en esas vanas sutilezas, bendígame, pastor. Y yo escuchaba al pastor que le decía: te bendigo. ¿Te bendigo? ¿Te bendigo? Si es la bendición de Jehová. Son vanas sutilezas que te desvían. Es el Señor que te bendiga.
Pero nuestro deber como militantes de esta fe es bendecir, 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 no constituirse como una señal de autoridad. Pero ¿por qué esto se instaló en esa congregación y en muchos? Porque esa es la región, es la cultura. En la cultura que me pertenece, pues a la que pertenezco más bien, de Pasto de Nariño, es muy arraigado esa bendición a los padres, a la autoridad. Cuando uno llega a la bendición papá, la bendición mamá. Y entonces se constituía el pedir la bendición como un acto de sujeción a la autoridad. Por ejemplo, acá en esta cultura paisa yo he visto que se bendicen mucho. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y a la larga termina siendo más coherente. Las dos están bien, pero en el término eclesiástico es más coherente cuando tú te bendices con tu hermano constantemente. Entonces, mire, dice que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque disciplinaban y le quitaban el servicio y lo quitaban de servir porque no le pidió la bendición. Es que como no le pide la bendición, no se quiere sujetar. ¿Se da cuenta? Y asimismo, como estas sutilezas de tradiciones de los hombres, mire cómo dice, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hay muchas más, así como no me pidió la bendición, no se quiere sujetar. Entonces, así como esas, hay muchísimas más, que lo único que han hecho es alejar al hombre de Dios. Mire cómo dice en la versión del lenguaje actual. Dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Por eso es que he insistido tanto en que ustedes lean la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios. No se contenten únicamente con escuchar este mensaje, lea y estudie lo que dice ahí. Deje de leer tantos libros que no le sirven para nada a su vida. Mire, yo le voy a dar un consejo. Si usted va a leer libros y se va a educar, lea sobre finanzas, lea sobre economía, lea sobre inteligencia emocional, lea sobre inteligencia financiera para que cambie su forma de manejar las cosas, para que deje de derrochar la plata, para que deje de desperdiciarla, para que deje de descontrolarse eufóricamente por cualquier cosa, sino para que empiece a educar su cuerpo y su mente. Pero si se trata de Cristo y si se trata de la fe que nos va a dar la salvación, usted tiene la Biblia. Y la Biblia es el único libro que a nosotros nos trae salvación. Por eso dicen los salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí no dice lámpara es a mis pies el libro escrito por fulano de tal sobre tal emoción. Y lumbrera a mi camino el libro escrito por fulanita de tal a tal. No, pero la gente está llena de eso. ¿Por qué? Por el razonamiento humano. Por las falsas doctrinas que se han instalado en la iglesia. Cristo venció en la cruz del Calvario, amado amigo y hermano. Venció por usted y por mí para darnos vida, para hacernos libres. Mire lo que dice más adelante, el verso 16. Perdón, desde el verso 14 leamos. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Verso 15. Yo he leído personas que dicen, el viernes fue crucificado Jesús y hasta el domingo Satanás pensó que había ganado. Y Satanás nunca pensó eso. Porque en el momento en que Cristo entregó su vida en la cruz, venció a Satanás. Ahí lo derrotó. No lo derrotó cuando resucitó. No lo derrotó cuando resucitó. Lo venció cuando fue
a la cruz, murió ahí. Por eso dice el verso 15, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. La versión de la Nueva Biblia de las Américas dice, ¿dónde está? El verso 14 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, que eran los espíritus del diablo, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y la versión, una versión más, ¿les parece? La versión que usted tiene ahí en sus manos seguramente, que es la más tradicional, la más común, que es la revisión de 1960 de la Reina Valera, dice en el verso 14, verso 15, desde el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No fue cuando resucitó, fue cuando Él entregó su vida en la cruz, que clavó el edicto que nos acusaba en la cruz y nos hizo libres, perdonó todos nuestros pecados, se olvidó de ellos, son borrados completamente, dice la palabra de Dios, que Él los echó al fondo del mar y se olvidó de ellos. Entonces, ¿por qué seguimos escuchando esa filosofía de instituciones religiosas, de instituciones incluso fariseas, hipócritas, que nos quieren enseñar formas de vida que no van de acuerdo a la palabra de Dios? Con falsos razonamientos. ¿Por qué escuchamos eso? ¿Por qué vivimos en eso? Si somos libres en Cristo, ahora nuestra vida está ligada a Cristo y nuestro deber es conocerle a Él. Y más adelante lo vamos a ver. Mire, dice aquí el verso 16, por tanto, nadie os juzgue. Por tanto, o sea, es una ordenanza del apóstol Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente, hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Vamos al verso, a la traducción del lenguaje actual, que es más fácil, ¿cierto?, de entenderla. Verso 16, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o por qué no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de la luna nueva o de descanso. Verso 17, mire, aquí hago una pausa, es que te prohíben celebrar cumpleaños. Llegó el punto en que a nosotros nos prohibieron celebrar cumpleaños. Nos prohibieron estar con personas. La iglesia llega a ese punto de prohibir hasta la forma en cómo te vistes. Hermano, vístase como quiera. Vístase como a usted le parezca. Si quiere andar medio desnudo, problema suyo. Eso no te da la salvación. Eso es carne. Y la carne, le aprovechará. Dice la Biblia que a nadie le aprovecha. Le aprovechará al que le vas a exhibir tu cuerpo. A ese le da de aprovechar. Y ahí sí, con todo el respeto, más bobito usted. Luego no se ande quejando, ¿sí?
Si usted no tiene cuidado de usted mismo, pues no se ande quejando. Pero la manera de vestir no determina tu fe. Ay, que se puso un aretico. Recuerdo una vez en una congregación que un hombre llegó peinado así, con los pelos parados. Y el pastor lo vio de lejos y le dijo: se te ven los cachos de acá con ese peinado. Imagínese semejante torpeza de parte de ese pastor. Cada vez que lo recuerdo me doy cuenta lo torpe que era en tanto que decía. Esos son pensamientos que no te dan la salvación. ¿Por qué, si Cristo fue a la cruz y te hizo libre de eso, por qué seguimos aceptando esos razonamientos? ¿Por qué? Verso 17. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo, tu fe en Cristo, porque por fe andamos, no por vista, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo sigo a Cristo, mis ojos están puestos en Jesús únicamente. Él es quien me nutre, Él es quien me quita el deseo de pecar, Él es quien me da esperanza y me da vida, Él es quien me ayuda a administrar mi vida, quien me da disciplina. Jesús, no las instituciones. Por eso yo bendigo a Dios tanto por la pandemia. En mi caso, me ayudó a desligarme tanto de aquella institución religiosa perecedera. Y hoy por hoy vivo una vida de abundancia, en libertad. Cada vez mi relación con Dios es mejor. Y ya le voy a decir por qué. Porque yo aprendí a confiar en Él. Aprendí a poner mis ojos en Él y no en una referencia humana. Bendigo tanto a Jesús y a Dios por este medio de internet, porque usted aquí no se puede ligar a mí. Usted, si quiere, me escucha, como puede escuchar tantísima información de internet, porque el internet aguanta lo que le pongan, hermano. Es que usted no lo han ungido como pastor. Sí, a mí me enviaron como pastor. Yo les he dicho, el pastor Juan Daniel Buenaventura me envió frente a testigos y en una congregación a predicar el evangelio. El que no lo quiera creer, pues asunto de él. Una persona me dijo: no tienes a ninguna persona. Exactamente, es que las ovejas no son mías. Yo no soy su pastor, yo soy un colaborador del reino. Jesús es el buen pastor. Él es el que da, porque dice que el pastor da la vida por sus ovejas. Y amado amigo y hermano, yo lo pensaría 2 o 3 veces antes de dar mi vida por alguno, salvo que sean mis hijos. Pero ¿sabe qué? Jesús sí dio su vida por usted y por mí. Él la entregó en la cruz del Calvario y nos dio vida. Él resucitó de entre los muertos y nos dio vida para que usted y yo hoy vivamos en libertad con los ojos puestos en Jesús. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces yo bendigo estas circunstancias que tenemos. Y lo que yo hoy quiero transmitirle a ustedes, a que disfrute lo que Cristo nos ha dado, porque Él ya venció. Ya no te culpes más. Ya no sigas haciendo caso a esos razonamientos que te vienen a decir: es que esto es pecado, y es que hay que hacer esto, y es que hay que hacer lo uno, y es que hay que hacer lo otro. Porque esos son razonamientos humanos. Usted tiene que poner su mirada y su confianza en Dios. El verso 17 dice: lo real y verdadero es Cristo. Eso es lo real y lo verdadero. Nada más. No puedes pensar y pedir perfección en cuerpos imperfectos. Lo real es Cristo. Verso 18. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que va y adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente que no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerzas. La iglesia no es una institución visible, no es una institución de 4 muros.
La iglesia es usted y la iglesia soy yo, personas que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y que vivimos nuestra vida conforme a la guianza del Espíritu Santo. Él es Cristo quien nos gobierna y nos da más y más fuerza cada día. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita: fe, amor, esperanza, dominio propio, templanza, mansedumbre. Él nos la da y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Más arriba dice: cómo nosotros somos iglesia de Cristo y cómo vivimos esa vida que Él nos dio en la cruz del Calvario, si no debemos seguir el ejemplo de aquellas instituciones religiosas y tradicionalistas, sea católica, sea cristiana, sea mormona, sea testiga de Jehová, sea la denominación o el nombre que le quiera poner. ¿Cómo debemos seguir nuestra vida? ¿Cómo es la vida suya y mía, que fuimos perdonados, que fuimos restaurados en la cruz de Cristo a ser iglesia de Cristo? Pues está en el verso 6 de este mismo capítulo. Ustedes, dice el apóstol Pablo, o sea, usted y yo, han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Verso 7, tal como se les enseñó. ¿Cómo se nos enseñó? Y aquí él, en el verso 7, el apóstol Pablo sigue determinando cómo se nos enseñó. Tal como se les enseñó. 1. Confíen cada vez más en Él. ¿Cómo está su confianza? Confíe cada vez más en Él, en que Él ya lo perdonó, en que usted es libre, en que el mundo que usted lo rodea es para que usted lo conquiste. Es para que esas almas que la rodean a usted las pueda hacer llegar al cielo por medio de su testimonio. Es para que la vida, el trabajo, los talentos que Dios a usted le han dado sean para que prospere y usted tenga una vida en abundancia, en todo aspecto, en abundancia de salud, de amor, de unidad, de economía, de salud, ya dije, de paz. Confíe más en Él. 2. Vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Para los que dicen que uno predica el evangelio de la prosperidad, que la Biblia y la vida con Cristo es solo para ser mediocre, porque los cristianos lastimosamente se han convertido en seres y personas mediocres, que no quieren trabajar, que no quieren hacer, que no quieren ceder su forma de ser, solamente quieren decir: hermanito amado, hermanito te amo. Dice: confíen cada vez más en el Señor y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. ¿Las enseñanzas de quién? De Jesucristo, que están en los evangelios. En los evangelios están las enseñanzas de Cristo. Lea el libro que quiera leer, ahí están los evangelios, lo que Cristo predicó. Busque, más bien yo le diría, lea los evangelios si puede en inglés, y busque traducciones que le ayude a comprender. Pero en los evangelios están las enseñanzas de Jesús, hasta un capítulo o 2 de los Hechos, que es considerado un quinto evangelio. Y la tercera: y den siempre gracias a Dios. Den siempre gracias a Dios. Si usted vive con esto, como dice el verso 8, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. Y todo lo que acabamos de leer. Verso 19, esa gente no está unida, todos son sus miembros. Y vamos a terminar con el verso 20. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo ese dominio? Miren, no se enoje conmigo. Ahí está escrito en la Biblia. Colosenses 2:20. ¿Por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio?
¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles. Verso 22, verso 23. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Solamente Cristo y su Santo Espíritu pueden ayudarnos a combatir nuestra naturaleza humana. Entonces, en esta mañana, sigue confiando en Dios, síguele pidiendo por medio de Jesucristo y por medio de la aplicación de sus enseñanzas en tu vida, que aquellos malos hábitos vayan cambiando en ti. Que cada vez nosotros seamos más imitadores de Jesús, que era manso y humilde de corazón. Y que cada vez más nuestra vida sea el reflejo de Cristo en nosotros. Confiemos más en Él, apliquemos más las enseñanzas de Cristo y demos gracias a Dios siempre, siempre. A ver, cierre sus ojos ahí donde está y dígale, gracias, Señor. A ver, ahí donde está, hable con el Señor y dígale, gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque ahora soy libre. Gracias porque tú venciste a la muerte por mí. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por lo que haces. Ayúdame a liberarme de todos esos pensamientos humanos que no sirven, que lo único que hacen es alejarme a mí de ti y alejar a las personas que me rodean de ti. Y ayúdame, por favor, a disfrutar lo que tú nos has dado, a tener una vida como la que tú nos viniste a dar. Dele gracias a Dios. Ahí donde está, aproveche este cántico que suena ahí. Si usted se lo sabe, aproveche y dele gracias a Dios. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Buen Dios y Padre, en esta mañana he predicado tu palabra, Señor. Y hoy te ruego que tú continúes la obra que iniciaste, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a continuar nuestra vida con los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe, y a vivir nuestra vida conforme tú quieres que la vivamos, desarrollando y alcanzando los planes que tienes para nosotros. Hoy, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana. Cúbrelos con tu sangre y ayúdales en todo, Señor. Te los encomiendo a ti, Señor,
Que esta semana sea una semana de bendición y de victoria para cada uno de ellos. Gracias, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Muchas gracias, amados amigos y hermanos, por este momento, por escuchar este pensamiento. Espero que sirva para sus vidas y para su relación con Cristo. Dele por favor un abrazo al que tiene ahí cercano, bendígalo y dígale: sigue confiando más en Dios, aprende más de sus enseñanzas y dale gracias a Dios siempre. Dele un abrazo, dele un beso, si puede disfruten de un almuerzo en familia, compartan, sean de buen testimonio en donde quiera que estén. Les amo en el amor de Cristo y nos veremos pronto una vez más. Dios los bendiga. Lléname de ti,